la vida y sus complicaciones siguen. Y, por ejemplo, me causó mucha preocupación saber que dentro de los opioides, y no sé qué datos tengas tú, era una de las sustancias que estaba provocando que las recaídas fueran, además de más fuertes, que fueran más constantes. Entonces, lo que nos pone ante el escenario de que las nuevas drogas, como en este caso, podría ser el fentanilo y aquellos derivados que están haciéndose, pudieran ser las que están provocando un mayor enganche, ¿no? con las personas. Sin duda, el fentanilo es una sustancia sumamente adictiva. Iván, el fentanilo, ¿cuál es el tema con el fentanilo y con el resto de los opioides? Los opioides se caracterizan por producir reacciones de placer muy intenso, ¿no? Tenemos nosotros receptores opioides en diferentes partes del cerebro, pero específicamente tipos de receptores opioides existen tres: receptores kappa, receptores lambda y receptores mu. Y nosotros tenemos muchos receptores opioides mu en nosotros tenemos en el cerebro una estructura o una serie de estructuras, le llamamos el circuito de la recompensa. Cada vez que nosotros hacemos algo que nos resulta placentero, que nosotros disfrutamos y que sentimos rico, es porque se activa esta parte de nuestro cerebro. Esta vía parte del mesencéfalo y termina en una estructura que se llama núcleo accumbens. Y el núcleo accumbens está cargado de esos receptores. Este núcleo accumbens, que se encuentra cerca de los ganglios basales, en una parte, digamos, muy íntima ahí del cerebro, es la encargada de que cuando ahí se eleva la dopamina, tú, Iván, o yo, o cualquier persona, experimentamos la sensación de placer. Y eso es algo que cuando nosotros experimentamos este placer, también proyectamos hacia esta parte del cerebro, proyectamos hacia la corteza prefrontal y aprendemos que eso que acabamos de hacer se sintió rico. Y entonces vamos a buscar repetirlo, porque la dopamina no solamente es rico, la dopamina en este circuito sí significa rico, pero la dopamina también significa motivación. Y algo que nos eleva de manera muy intensa, la dopamina, también nos va a generar una grandísima motivación para repetirlo. Y esa motivación puede incluso opacar otras motivaciones. Esto es uno de los aspectos quizá más característicos de la adicción, donde las personas que desarrollan un trastorno por uso de alguna sustancia o incluso con las conductas adictivas que neurobiológicamente activan estos mismos circuitos, pues se dejan de motivar para hacer otras cosas tan básicas como mi trabajo, mis estudios, el dedicarme a mi casa, el pararme, el bañarme, el hacer lo que tengo que hacer. Me dejo de motivar todo eso. ¿Por qué? Porque empiezo a motivarme casi de manera exclusiva para ese consumo, ¿no? Que por supuesto estas sustancias lo que hacen es activar este sistema de recompensa en una manera muy exagerada, ¿no? Entonces, creo que sí, entre más activamos este sistema, pues más podemos caer ahí en el enganche con una sustancia. Aparte, quizá una de las características de los opioides es que una de las características de un síndrome de abstinencia de cualquier sustancia, Iván, es que el síndrome de abstinencia se caracteriza por ser el contrario de lo que pasa en la intoxicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el alcohol es un depresor, ¿no? El alcohol da para abajo, el alcohol te duerme, el alcohol te anestesia, y cuando tú dejas de consumir alcohol, te me vas para arriba, ¿no? Y entonces por eso la cruda o el síndrome de abstinencia del alcohol es sudoración, agitación, nerviosismo, incluso pueden haber convulsiones, alucinaciones. Y una de las características de los opioides es que son analgésicos, ¿no? Los opioides, su primer uso médico fue el de quitar el dolor, ¿no? Los opioides son analgésicos sumamente potentes. Y pues no es curioso que como parte de las características de un síndrome de abstinencia de los opioides es que nos produce un dolor súper intenso, ¿no? O sea, las personas que están en abstinencia de los opioides sienten que que se les resquebrajan los huesos, ¿no? Entonces, eso es una característica es algo muy característico. ¿Por qué? Porque dentro del síndrome de abstinencia necesito algo que me quite este dolor porque si no siento que me voy a morir, ¿no? Y el enganche entonces se da de manera quizá un poquito más precipitada. Y es que justo con estas dos cositas que son muy importantes, la dopamina y la necesidad que va provocando de volver a recurrir a esta sustancia, regresando a los opioides, y el síndrome de abstinencia, por un lado te sientes terrible y por otro lado con las ganas de volver
conectar con eso que te hizo sentir de una forma diferente. Y es por ello que ha tenido, digamos, este impulso que se me hizo muy importante. No es que estemos diciendo, oye, mejor fuma marihuana, ¿no? O sea, no es como esa la intención, pero sí es recaer en el peligro de estas drogas de primer acceso, que a veces eso no te ocurre quizá de la misma forma con el cigarro, con la nicotina, pues, o con el alcohol, ¿no? Esto ya va en un nivel mucho más grande y que el acceso a estas sustancias es, pues, digamos, peligrosamente, está siendo más fácil. Sí, son sustancias que enganchan rapidísimo. No me gustaría decir que a la primera, pero sí de manera muy precoz pueden llegar a producir este enganche, sobre todo para quienes la están buscando. Eso recordémoslo, Iván, creo que lo hemos discutido ampliamente. Muchas veces el tema del consumo no es solamente lo que estoy consumiendo, es por qué lo estoy consumiendo. Y fíjate que el usuario de opioides, sobre todo en México, donde los opioides, por ejemplo, no sé, es que cómo te lo digo, estoy viendo una serie, no sé si no la estás viendo, te la recomiendo mucho porque está muy buena. Es una serie que están transmitiendo ahí en HBO Max. Es una serie que se llama The Pitt y es como la continuidad de lo que antes era ER, ¿no? Es digamos como el hijo o el sobrino o el nieto de ER, como lo quieras ver. Y la veo con mi esposa en las noches. Y vieras, Iván, o sea, me llama muchísimo la atención porque esto es bien característico de la medicina estadounidense. Si tú te pones a ver la serie, prácticamente todos los pacientes que están con dolor es una unidad de urgencias, ¿no? De una unidad de urgencias en un hospital. Prácticamente iban a todo paciente que está con dolor, le dan morfina, le dan buprenorfina, le dan fentanilo, y por eso es que Estados Unidos tiene el problema de opioides que tienen en este momento, porque tienen una prescripción completamente sin ninguna especie de tapujos. Ahí dices, oye, ¿sabes qué? Es que no, me mordí la uña y se me jaló un pellejito y te dan una dosis de fentanilo, ¿no? Entonces es muy fácil que con el uso repetido de estas sustancias que producen estos cuadros de dependencia tan rápido, pues las personas se terminan enganchando y por eso en Estados Unidos tienen el problema que tienen con los opioides. Por supuesto, nosotros estamos hablando en esta serie de opioides de grado médico, ¿no? Se les dan morfina, les dan fentanilo de grado médico, se les da buprenorfina, pero finalmente oxicodona, ¿no? Es muy característico en esto. Entonces, se producen estos cuadros donde en México no tenemos esa situación. En México, para que tú veas un opioide prescrito, es porque llegaste a una unidad de quemados, ¿no? Yo te puedo decir, cuando yo hice mi internado médico, yo mi internado lo hice en el Hospital General de Balbuena. Es un hospital de choque, es un hospital donde llegaban baleados, acuchillados, atropellados, quemados, o sea, y para que nosotros mandáramos, o sea, yo estuve rotando en urgencias durante 2 meses, y creo que solamente a 2 pacientes se les mandaron opioides, porque no había, si tú quieres, pero no es una costumbre que existe en México la de prescribir opioides, y sí es una característica de la medicina estadounidense. En Estados Unidos, prácticamente por cualquier cosa te mandan un opioide, y por eso tenemos el problema que tenemos allá arriba. Afortunadamente en México no se da, y por lo general, en México la gente no está buscando consumir opioides, se da de manera muy distinta, y lo que sí encontramos es estos casos donde a lo mejor cuando encontramos en un antidoping la presencia de opioides, en muchos casos el paciente ni siquiera estaba consciente o ni siquiera de manera intencionada había solicitado un opioide, sino que es un adulterante de otras sustancias y donde se tiene pues esta búsqueda de permitir el enganche, que es algo con lo que a mí yo sigo teniendo muchas reservas con eso, Iván. Pero te escucho. De hecho, básicamente es lo que platicábamos cuando regresamos a esta dinámica de semana, lo que pudo haber ocurrido con esta niña a quien pues apareció en este antidoping o en este análisis que le hicieron una sustancia que derivó en la suposición de que lo que había consumido era fentanilo, pero que hasta ahora, mira, ¿cuánto ha pasado? ¿Qué? 2, 3 semanas, y no ha quedado claro hasta ahora que si fue otro, o sea, un opioide como tal, pero no en grado médico y no necesariamente como una dosis que buscara digamos, este consumo como si se tratara de tu sustancia, ¿no? O sea, algo médico que podría ser controlado. Claro, y aparte es justamente eso, ¿no? O sea, nosotros podemos encontrar un antidoping positivo, que recordemos, los antidoping son pruebas rápidas y que están sujetas a
a una serie de errores posibles, tanto de falsos positivos como de falsos negativos. Y, o sea, quiero retomar ese punto, ¿no? Porque muchas veces es que le ponen el fentanilo a la sustancia para que te enganches más, ¿no? Y sin duda, por la parte neurobiológica puede permitir un enganche. Pero a mí me gustaría enfatizar mucho, ¿no? En la parte de, no todas las personas que consumen sustancias desarrollan adicciones. Tenemos que tener una serie de vulnerabilidades que nos faciliten el desarrollo. Hay muchísimas personas que consumen sustancias de manera experimental o de manera ocasional o incluso de manera periódica, sin desarrollar una dependencia de la sustancia, ¿no? Recordemos, ahí yo me referiría, por ejemplo, a las personas que consumen alcohol. Una persona que consume alcohol todos los fines de semana, ¿no? Y que a lo mejor se mete en problemas, no necesariamente es una persona que tiene una dependencia del alcohol, ¿no? Tenemos una relación bien problemática con el alcohol y tenemos un uso bien nocivo de la sustancia, pero eso no quiere decir que tenga dependencia, porque yo la puedo dejar, y la puedo dejar una semana, o 2 semanas, o 3, o un mes, o 10, o puedo hacer un juramento de un año, y en cuanto vuelvo a tomar, nuevamente, es el patrón problemático, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no? Diferenciar un poquito el uso problemático de la dependencia. Entonces, cuando yo estoy buscando consumir una sustancia, y a lo mejor me voy a enganchar con una sustancia, es porque esa sustancia me la estoy buscando por un motivo en particular. Estoy buscando, en muchos casos, como lo hemos platicado, es a lo mejor automedicarme, o a lo mejor es como consecuencia de algún trastorno que yo pudiera llegar a tener, ¿no? O a lo mejor, digamos, también como parte de ese síndrome de abstinencia, si yo ya tengo una dependencia, bueno, voy a buscar consumir para no sentirme mal, ¿no? Ahí lo llamamos el reforzador negativo. No consumo para sentirme bien, consumo porque si no lo hago me siento mal. Así que se vuelve muy diferente, ¿no? O sea, consumir por sentir rico que consumir porque si no lo hago me siento de la fregada. Entonces, a mí me parece que el hecho de que te contamine el fentanilo, perdón, con fentanilo tu sustancia, la que sea que consumes, cocaína o cristal, pues lejos de favorecer ahí un mayor apego con la sustancia, pues al contrario, ¿no? Como que te contrarresta un poquito. Si yo estoy buscando algo que me dé para arriba y le ponen algo que me da para abajo, ¿no? Como que a lo mejor pues ni siquiera voy a tener el efecto que estaba buscando y en una de esas hasta de dealer me cambio, ¿no? Oye, no, hasta la que tú me vendes no pega, hijo, ¿no? Entonces, no sé, son situaciones, son de estos mensajes que a veces vemos que a mí, francamente, luego no me hacen mucho sentido y que sí los pongo como a la reflexión, ¿no? Lo que la persona busca, lo que la persona se engancha es al efecto, no a la sustancia. Y si yo estoy buscando estimularme y me estás contrarrestando el estimulante con algo que le va a dar un poquito más para abajo porque le metiste fentanilo, pues a lo mejor ni siquiera disfruto tanto ese efecto. Porque finalmente lo que termina costando la vida de algunas personas que consumieron fentanilo, pues fue el paro, ¿no? Que te provoca esta depresión en tu sistema nervioso al grado de que pues, se te olvida literalmente respirar o mantenerte con vida. Y todo esto también nos lleva a pensar en los grandes, o sea, ponías en la mesa el tema de no son los neurotransmisores, quizá no sea todo aquello que está alrededor de un mensaje que le manda una parte de nuestro cuerpo a otra para decirle necesito aquello, sino los grandes vacíos que no se pueden encontrar tan fácilmente, que son los emocionales, ¿no? ¿Qué vacío estás llenando y cuántas sustancias y cuántas conductas necesitas para llenar eso? A lo mejor no es tóxica ni te provoca una adicción, hay algunas personas que sí, el agua, pero el asunto es que podría ser, haciendo una exageración, en tu sustancia, el agua, porque esa agua llena un gran vacío emocional y te conviertes en una persona tóxica y pues intransigente y que tienes un problema con tu consumo de agua porque es la que necesitas, ¿no? Por ese vacío que tienes. No, y puedes acabar en urgencias por intoxicarte con agua, ¿no? O sea, el punto no es el agua, ¿no? Es qué es lo que tú estás buscando, por ejemplo, actitudes de purga, ¿no? Entonces hay personas que son, así que lo que están buscando, no, agua, ¿no? Y, o sea, puedes acabar en urgencias. Si tú te tomas más de 5 litros de agua en un día,
te diluyes la sangre, te disminuye la concentración de sodio, te disminuye la concentración de cloro en la sangre, y eso te puede llegar a producir problemas cardíacos, ¿no? Entonces, o sea, son consecuencias que son potencialmente graves. Entonces, la relación disregulada, la relación poco saludable, el uso nocivo puede ser de cualquier sustancia, e incluso, Iván, lo hemos mencionado, o sea, ni siquiera tiene que haber una sustancia involucrada, ¿eh? Tenemos el juego patológico. O sea, yo puedo involucrarme de manera emocional con el juego de tal forma que mi conducta de juego se comporte como se comporta la conducta de consumo de sustancias, y neurobiológicamente se comporta muy similar, ¿no? Y aparte, bueno, de que tenemos ahí algunos mecanismos cerebrales que no funcionan tan bien en el paciente ludópata. Si quieres, un día nos dedicamos un poquito más a hablar acerca de la ludopatía, ¿no? Pero, o sea, las pérdidas, los riesgos no los interpreta igual el cerebro del ludópata que como lo interpreta el cerebro de cualquier persona que pudiera llegar a ser un jugador social, ¿no? Entonces, o sea, no necesitas una sustancia para desarrollar un uso problemático, porque no solamente hay ludópatas, también hay jugadores problema, ¿no? Hay personas que se pueden pasar 6 meses sin jugar, pero cuando juegan, apuestan hasta la casa, ¿no? Y la pierden, y pierden grandísimas cantidades de dinero con un perjuicio gigantesco para ellos, para su patrimonio, para su familia, pero no tienen una dependencia del juego. Simplemente cuando lo hacen fatal, al igual que el bebedor problema, ¿no? No dependo del alcohol, pero cuando lo consumo de forma fatal. Entonces, los problemas que me puede llegar a generar un trastorno adictivo ni siquiera involucran necesariamente la presencia de una sustancia. Entonces, si ni siquiera necesito sustancias, pues cuanti más, ¿no? Cualquier sustancia, cualquier conducta que yo lleve a cabo de una manera muy específica, que es buscando un reforzador, buscando esa descarga, esa recompensa que me da esa dopamina, ¿no? Pues finalmente se puede llegar a convertir en una adicción, ¿no? Y pensamos en el juego, pensamos en el sexo, aquí hay mucha controversia, ¿no? Pero pensamos en la comida, pensamos en las relaciones personales, pensamos, por supuesto, en las sustancias, ¿no? O sea, ¿qué cosa no nos puede llegar a desarrollar un trastorno adictivo? Es una gran pregunta. Me trajiste el martillo y me diste directito en la cabeza con esta reflexión. Seguramente hay personas que como centro, esta ausencia que provoca, imagínate, una ludopatía con una mala relación con el alcohol, y que para aguantar tanto tiempo su ludopatía recurre a la cocaína, por ponerte un ejemplo. Pues ya tienes ahí a la persona que entre que se deprime, se cansa de jugar y se está metiendo cocaína para seguir manteniendo su ritmo de juego, termina fatal, y es todo un problema. Y el problema no fueron las sustancias, fue el vacío emocional que despertó que se acercara a esta ludopatía, por ponerte un ejemplo. Y la pregunta es, ¿qué tanto te llegan, digamos, cócteles como estos de personas que tienen esta pues amalgama de circunstancias, que se vuelve más complejo atenderlos para tratar de ayudarlos a salir de este asunto? De hecho, es lo más común, Iván. Por lo general, las personas que tienen trastornos por uso de sustancias o trastornos ahí de conductas adictivas, es muy raro que la adicción venga solita, ¿no? De entrada podemos tener, como tú dijiste, ¿no? Y aquí le llamamos como de manera, como de cotorreo, ¿no? La canasta básica, ¿no? Y entonces el paciente consume alcohol, tabaco, marihuana, y ahora ya como está entrando en la canasta básica el cristal, ¿no? En algunos estratos. Pero por lo general el paciente no solamente consume sustancias o tiene conductas adictivas, por lo general van de la mano de algún trastorno o de algún padecimiento psiquiátrico. Y esto es lo que se le denomina en este medio la patología dual. La coexistencia o la concomitancia de un trastorno por uso de sustancias, alcohol, tabaco, marihuana, estimulantes, lo que tú quieras, o juego, o el que tú quieras, de la mano de trastornos depresivos, trastornos ansiosos, trastornos bipolares, trastornos de personalidad como el trastorno límite, trastornos antisociales, TDA, o sea, el TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o sea, trastornos psicóticos. Iván, es
es el pan de todos los días, o sea, no son la excepción, son la regla. Hay estudios, hay muy pocos estudios acerca de patología dual en México, y lamentablemente uno de los grandes investigadores en el tema falleció ahí el 31 de diciembre, apenas este año nuevo. Pero de esos poquitos estudios que hay, lo que mencionan es que el 80% de las personas que tienen un trastorno por uso de sustancias tienen también algún otro trastorno mental. Entonces, no son la excepción, son la regla, y aparte, esto les confiere o sea, son mayores retos diagnósticos, son mayores retos terapéuticos, son mayores retos pronósticos, ¿no? O sea, el paciente es un paciente que por lo general le va peor, y es un paciente que ya tuvo sobre todo a lo mejor los que tienen unos cuantos años más, que ya tienen la historia de que ya los batearon de todos lados, porque llegan a atenderse a la salud mental y dicen, uy, híjole, no es que tú consumes sustancias, vete a donde te atienden el consumo de sustancias. Y llegan a donde atendían el consumo de sustancias y les decían, híjole, no, pero ¿sabes qué, mano? Pero es que tú tienes necesito que te vayas al psiquiatra, ¿no? Y entonces, el paciente vivía en este fenómeno continuo de la puerta giratoria, ¿no? O sea, nada más entraba al servicio de atención y bateados de acá para allá, y entonces son pacientes difíciles, son pacientes con malos apegos a los tratamientos, que enfrentan muchísimas barreras para poderse atender y que representan el grueso de la población que es consumidora de sustancias. Y por eso quizás, no sé si recuerdas cuando revisamos ahí el tema de la ENCODAT, ¿no? Que decía que solamente una de quién sabe cuántas personas que tienen este tipo de trastornos reciben la atención. Pues cómo no, ¿no? Si tenemos todas estas barreras que impiden que las personas reciban la atención que necesitan. Hemos llegado de una curiosidad a esto que significa el enganche o la recaída, a todo esto que está alrededor del consumo de una patología, como bien lo mencionas, y la falta de atención, porque no es criticable, no es ni siquiera algo que pueda señalar a un especialista como tú. ¿Por qué no haces todo aquello? Pues porque hay límites, porque hay cosas que tienen que hacer las autoridades y diversas instancias para poder atender a una persona de forma integral. No es como llegar con el doctor curagripes a que te dé una pastilla, 2 chochos y regresas en 3 días ya sano. Aquí el asunto es tan complicado que de no atenderse, te los encuentras y ahí están, en el transporte público, cobrándote en el súper, hasta dirigiendo a alguna comunidad o un estado, no lo sé, pero ahí está detrás de todas estas acciones, pues, bueno, pensar en las fuerzas policiales, qué grado de patología podríamos llegar a tener por todas las circunstancias que se viven y que son el germen del apego a una sustancia. Hablo de lo emocional que inicia en la atracción, en la búsqueda de compensar eso que se está viviendo. Es durísimo, Eduardo. Es un escenario feo, y tú lo dijiste ahí al principio. Imagínate qué tan fácil sería tratar con adicciones. Por ejemplo, hay muchas veces que la adicción es una enfermedad, ¿no? Se dice por ahí. Y yo no digo que no todas las personas que tienen adicciones pues no lo estén padeciendo desde el punto de vista médico, ¿no? Pero pues no lo podemos reducir a algo tan sencillo, ¿no? Si las adicciones fueran enfermedades, las curaríamos con chochos, ¿no? Y nada más. Y pues la realidad es que es un fenómeno sumamente complejo que ataca desde la biología, ¿no? Y entonces vemos ahí no solamente la neurobiología del trastorno por el uso de las sustancias, sino la neurobiología de otros trastornos psiquiátricos. Ataca desde el punto de vista psicodinámico, es decir, de cómo está estructurada mi mente, de cómo está estructurada mi personalidad a lo largo de las experiencias que tuve en la vida. Tiene una parte genética, ¿no? Que depende de si yo heredé genes para el consumo de sustancias, pero también de las conductas que yo aprendí, de lo que veía yo en mi casa. Que cómo me enseñaron que era normal que yo me relacionara con la comida, cómo me enseñaron que era normal que yo me relacionara con el alcohol, con el tabaco, con el resto de las sustancias, cuáles son las creencias que tiene mi familia acerca del uso de sustancias, desde el punto de vista social, ¿no? O sea, muchas veces consumimos pues lo que está disponible, ¿no? O sea, y el hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos hay un problema de fentanilo y en México no, también nos habla de un modelo de disponibilidad de la sustancia, ¿no? ¿Por qué allá? Porque no, las encuentras en todos lados. Aquí en México, en una farmacia, si acaso te encuentras tramadol, ¿no? Si acaso, y a nadie le gusta el tramadol porque es un opioide muy mal tolerado. Entonces, hay muchos factores que juegan en el hecho de que una persona en particular
desarrolle este tipo de trastornos, y creo que siempre tenemos que tener esa visión de verlos de la manera más integral. No es nada más el consumo, no es nada más la persona. Y tenemos que dejar de centrar el discurso en la sustancia como peligrosa, en la sustancia como nociva, y centrarlo en la persona. Y entonces, ¿cómo es que esta persona se está relacionando con esa sustancia? Mira, me llevas a esto que podría ser una máxima y que podríamos platicar en otra ocasión ya para ir cerrando. Eh, Podrá ser una persona adicta, por ejemplo, al cristal o al fentanilo o a la cocaína, a lo que digamos, esté a su alcance, como bien dices. El gran asunto es que a veces los adultos o los responsables de ciertas personas, y no dejo de lado las pláticas que hemos tenido, porque también esto también a nuestra audiencia debería de abrirle los ojos, y si tú tienes que atender a un hijo, a un sobrino que tiene una dependencia a alguna de estas sustancias, no eches en saco roto la necesidad de ver a todos los demás especialistas involucrados en que salga de esta situación que lo hace que se agarre de lo que sea, ¿no? Para mantenerse tratando de tapar ese hueco. Hablando de los hombres, pongo sobre la mesa un estigma cruel del que hablamos hace tiempo al respecto de lo que las mujeres, ahora sí que lo que se calla de las mujeres, que son las que menos buscan ayuda, las que menos consiguen ayuda y a las que menos se les toma en cuenta al respecto de esa ayuda. Qué panorama tan crudo al respecto de algo que podría ser, pues lo interno, ¿no? En un anexo, hay que lo curen como si fuera integral, ¿no? En su mayoría. No quiero decir que todos sean malos o que no sean suficientes, pero hay también una gran cuota de responsabilidad de este lado de las personas que convivimos con alguien que tiene un problema con su sustancia. Y de los sistemas de salud que no han querido ver el problema y que por eso proliferan tanto los grupos donde la gente se tiene que atender porque no hay otra forma de hacerlo. Entonces, sí, Iván, es un problema grande y pues sí, nos deja muchísimo campo a discusión. Me gusta mucho este cierre que das porque creo que sí es importante visibilizar el problema desde afuera, ¿no? Generalmente lo vemos aquí, pero creo que nos tenemos que dar para atrás y ver qué es todo lo que está sucediendo. Sí, porque seguramente si te dice este familiar no puedo, es porque de verdad no puede. O sea, llegamos a ese extremo de que dices, no, es que es por la sustancia, es por su cristal, ¿no? Que se volvió un terco, ¿no? Hay gente que por todos estos vacíos se drogan y lo hemos visto al paso de muchos años con un pegamento, con alguna sustancia que puede encontrar hasta en la tlapalería, y ahí también te dice, no busca heroína, no busca que me inyectes, no busca al dealer de la cocaína ni a la nueva rosa como un producto, digámoslo así, exótico. Lo que busca es ausentarse de esa realidad que no resuena con esta persona, ¿no? Entonces, así de pequeño y así de grande puede ser este mundo tan terrible de las adicciones. Difícil siempre tratar de ello, pero de tu mano siempre nos quedamos con una idea positiva al respecto de lo que hay que hacer. Y doctor, te agradezco como siempre estar con nosotros y más hoy, el día de cumpleaños de tu hijo, a quien le mandamos un saludo, un abrazo, una felicitación. Muy agradecido, Iván, siempre es un placer platicar contigo, siempre me encanta hacerme el espacio. Me dio gusto saludarte, saludos a la audiencia y pues ahí andamos. ¿Y dónde te pueden encontrar? Porque si esto, como termino con todos nuestros invitados, si esto te dio una curiosidad por preguntar algo más y te da pena ir hasta... Hay formas de preguntarle a un especialista de este tamaño las dudas que tengas. ¿Dónde te encuentran? Muchas gracias, Iván. Ahí está mi teléfono celular en pantalla, el 722-620-6010. Es número celular y es mi número de WhatsApp, es mi número para las consultas. Ahí me pueden mandar un mensajito y pueden buscarme por mi nombre, así como lo tienen escrito en pantalla. Está mi perfil en Doctoralia, está mi perfil también en Instagram, @drmarves, así como está mi apellido y el DR de doctor, y así me encuentran en redes sociales. Principalmente yo siempre les diría, contáctenme por WhatsApp, es para mí lo más sencillo, me mandan un mensajito y si tenemos alguna inquietud, alguna curiosidad o si necesitamos profundizar algún tema, con mucho gusto podemos agendar una cita de manera presencial, donde tengo mi consultorio en Toluca, o a distancia por videollamada sin ningún problema. Doctor, te agradezco muchísimo esta plática y pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por el espacio, Iván. Me dio gusto saludarte.